No, ¿saben de qué me río? Porque los nombres técnicos, los nombres médicos, las cosas son muy complicadas. Y acá estoy con el doctor Bonomo y vamos a hablar de codo de tenista. Y vos decís, doctor Bonomo, ¿cómo se dice de la otra manera? Buen Bienvenido. día, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de epicondilitis. Bueno, O, epicondilitis. exacto, una ¿Cómo? pavada, Ta, era ya re estaba. fácil. O codo de tenista. ¿Qué es la epicondilitis? Bueno, es una tendinitis o una tendinosis, más bien una tendinosis, ahora vamos a explicar qué es cada cosa, ¿está? De los músculos extensores, de los músculos epicondilios, del antebrazo. ¿Qué es esto? Bueno, tendinitis, como ya habíamos hablado en la tendinitis de Kerbein, que era la del dedo El dedo. gordo hace mucho tiempo atrás. eh, Acá estamos hablando de esto, ¿no? Del codo de tenista, una tendinitis. Tendinitis quiere decir inflamación de un tendón. ¿Tá? Tenosinovitis, que también ya lo dijimos en la otra vuelta, es la inflamación del tendón y la vaina que recubre ese tendón. ¿Tá? Y tendinosis es cuando esa inflamación, esa tendinitis, se hizo crónica, ¿tá? Y empieza a producir una lesión ya en el tendón, un degeneramiento del tendón, una Claro. degeneración en el tendón. Eso es la tendinosis. O sea, como algo más agudo. Más bien más Más crónico, más crónico, más crónico. crónico. No Ahí más va. agudo. Entonces, ¿qué pasa? El codo de tenista, más bien es una tendinosis, es una enfermedad más degenerativa que inflamatoria. Si bien tiene parte de inflamatoria, porque dentro del proceso crónico hay también agudizaciones, es más una enfermedad degenerativa, es una enfermedad crónica, ¿tá? Que afecta hombres y mujeres de mediana edad, ¿tá? Habitualmente en el brazo hábil, en el miembro que más utilizamos, pero puede afectar el otro, ¿tá? Sobre todo cuando usamos, yo que sé, tenemos un bebé en este brazo y utilizamos el otro para hacer algunas cosas, ¿tá? Y puede ser hasta bilateral, o sea que podemos tenerlos de los dos lados, ¿tá? Hasta en un 20% de los casos aproximadamente, un 20, un 30% de los casos puede ser hasta bilateral. ¿Qué pasa? ¿Qué causa todo esto? Bueno, varias cosas como todo. Puede ser una enfermedad laboral, ¿tá? Como hablábamos la otra vez en higiene de columna, cómo hacer fuerza, lo que sea. Los microtraumatismos de la zona, o sea, trabajo repetitivo, yo qué sé, carpinteros, gente que esté haciendo trabajos manuales, pueden tener epicondilitis. Obviamente el deporte, el codo de tenista, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Los músculos epicondilios, que me faltó decirlo, que son los que vienen por la cara dorsal, por el dorso del antebrazo, y se insertan, si tocamos una tuberosidad que hay acá, que se llama epicóndilo, ¿tá? Son los que permiten extender la muñeca y el codo, y son los que permiten esto, que es la posición anatómica. Son los Claro. que permiten la supinación. O sea, en posición anatómica el brazo debería estar así. Ajá. ¿Tá? Entonces, ¿qué lo causa? Bueno, deportes, trabajo, ¿tá? Microtraumatismos de la zona, movimientos a repetición, pero también, ¿tá? Y acá ya le vamos a poner un enfoque un poco postural y vamos a hablar de cadenas posturales que tienen que ver la cadena muscular posterior, la cadena muscular anterior. ¿Tá? Después hay cadenas musculares miofaciales cruzadas, pero no importa. Posturológicamente hablando, por decirlo de alguna manera, ¿qué vendría a ser la epicondilitis? Bueno, vendría a ser un desbalance muscular, ¿tá? De las cadenas musculares a favor de la cadena muscular anterior, que Claro. eso produce dolor en la cadena muscular posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Quiero decir que la cadena muscular anterior es la que permite flexión de la muñeca sobre el brazo, sobre el antebrazo, Sobre el flexión del brazo. codo sobre el brazo y hacer esto. Y la pronación. Mientras que la afectada en este caso, que son los extensores, la cadena muscular posterior, es la que permite extender la muñeca sobre la tela del brazo, extender el codo y la supinación. Claro. ¿Qué pasa? A su vez, las cadenas anteriores son bastante más fuertes, digamos, que la posterior.
Por eso es que cuando tenemos una enfermedad neurológica que no tiene nada que ver con la epicondilitis, tenemos alguna enfermedad neurológica, lo que pasa es que se nos enrolla el brazo, por ejemplo. Claro. Y es porque la cadena muscular Es más fuerte. Es más fuerte. Sí, se nos tomaría como una rigidez. Exacto. ¿Qué produce la epicondilitis? Bueno, produce un dolor exquisito. ¿Tá? Me duele acá. Toco y me duele. Hago movimientos, cebarme un mate, si es del lado derecho y soy derecho, del lado izquierdo. Sobre todo los movimientos que tienen que ver con girar la palma de la mano hacia abajo. Claro, porque justo va ahí. Ahí me hace doler. Entonces, siempre me produce ese dolor. Me empieza a producir una impotencia funcional, que siempre hablamos de impotencia funcional, o sea, ya no puedo realizar los movimientos correctamente. ¿Tá? Me empieza a quedar rígido el codo. ¿Tá? Todo eso, y dolor, sobre todo dolor. ¿Tá? Eso es lo que produce la epicondilitis. ¿Tá? Que haciéndose cada vez pasa el tiempo y cada vez lo empiezo a poder a mover menos, porque ¿qué pasa? Como todo. Me duele cuando me empieza a doler, paro, y ahí hasta ahí llego. ¿Tá? Muevo otro poco, y así cada vez el rango de la amplitud del movimiento se va perdiendo, porque claro. Cada vez lo muevo menos porque me duele. Y eso muchas veces pasa en gente que juega a la paleta, en el codo de tenista se llama en este caso. Después algún día hablaremos del codo de golfista, que es, digamos, lo opuesto. Se nos empieza a quedar rígido, inclusive hay gente que le queda más corto un miembro superior con respecto al otro. No es nada que uno diga, uy, qué gravedad que tengo, pero sí es algo que es de difícil tratamiento. Sí, pero todo lo que te duele o sea, sí. No nos tiene que doler nada en realidad. Nada, y es una patología bastante frecuente, claro, que no consultamos, que tiene que ver con lo laboral también. Y una cosa que no dije, que también no es propiamente, más bien es un diagnóstico diferencial de la epicondilitis. En el brazo pueden haber dolores que tienen que ver, como venimos hablando también de la columna, en este caso la cervical. ¿Por qué? Porque el plexo braquial, los nervios que van hacia el brazo, antebrazo, mano y dedo, salen de las raíces nerviosas a nivel cervical. Entonces muchas veces son dolores referidos de una víscera, que puede doler en un brazo, son dolores referidos a la cervical. Claro. Ahora, la epicondilitis es eso, es una tendinosis, es una enfermedad más que nada degenerativa, si bien también comparte algo inflamatorio, de los músculos epicondilios. Frecuente y difícil tratamiento. Una enfermedad benigna, pero de difícil tratamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque sobre todo lo que lo causa lo tenemos que seguir haciendo. A veces nos queda otra que seguir en nuestro trabajo. Por eso una de las cosas que se manda en estos casos como tratamiento es de dejar de hacer lo que nos produce. Por ejemplo, si lo que me produce el deporte, golpear la raqueta me hace doler, bueno, por un tiempo paro. O sea, parar un poco puede servir. Lo que causa el dolor, sí. Claro. Por ejemplo, yo qué sé, el deporte, el trabajo, pero a veces no nos queda otra que seguir, porque digo, si yo lo que hago es, yo qué sé, sí, es el carpintero que está lijando, ahora tenemos lijadora, pero bueno, hay todavía muchísimos trabajos, gracias a Dios, sí, que hay todavía muchísimos trabajos manuales que requieren de nuestro movimiento y nuestras capacidades, ¿no? Que no nos sustituye una máquina. Exacto, por suerte. Todavía, por lo menos por ahora. Por ahora. Bueno, y ahí habría que ver, ahí se complica un poco más. Pero ¿qué pasa? Esto, si no lo paramos de alguna manera, la tendencia, ya digo, es a la impotencia funcional, a dejar el brazo rígido. Y bueno, y el tratamiento, bueno, analgésico obviamente, frío en la zona, la fisioterapia, puede andar. La aparatología dentro de la fisioterapia, desde magneto a toda la aparatología que pueda andar. El vendaje neuromuscular después de un correcto evaluación y tratamiento. La parte postural también entra acá, siempre y cuando hablando de la epicondilitis, ¿no? Ya cuando son dolores referidos de una víscera o de las cervicales, también hay que tratar eso, o sea, la osteopatía, la acupuntura. Eso te iba a apuntar, la acupuntura. La acupuntura trata todo, o sea, o casi todo, es muy buena, es una de las cosas que también... porque para esos dolores así
tan complejo. Yo creo que a veces la acupuntura es como una de las salidas. Y sí, y la osteopatía. Claro, osteopatía. Yo creo y la postura, tonificar un poco la cadena muscular posterior y sobre todo sacarle tensión a la cadena muscular anterior. Exacto. Todo en conjunto, lo que es integrativo, que se está muy de moda hoy, es lo que Nos más hace estar mejor. Ahí va. A mí alguien me hace así. Sí, Que yo que estaba viéndome. Bueno, nos vemos en la Bueno, próxima. que pasen bien, hasta luego. Nosotros Gracias. continuamos.